¿Qué pasaría si la primera persona en oír el llanto silencioso de un niño fuera la vecina del piso de arriba, y la primera en responder fuera un pastor alemán, entrenado para detectar el peligro antes de que éste te encuentre? En una noche lluviosa en Cedar Falls, el neón de una pequeña lavandería parpadeaba mientras un niño de 7 años permanecía inmóvil, temiendo un calor que no merecía. Sarah llamó al 911. El oficial Mason Hart llegó con su compañero K9 Valor. Tras la puerta de la sala de planchado, se filtraba a vapor el silbido de una plancha caliente y un susurro que jamás debería salir de la boca de un niño. En un solo instante, el aire de miedo se transformó en un acto de rescate. Valor siguió el rastro del metal y del sudor y encontró la esperanza de pie sobre piernas temblorosas. Lo que sucedió después pondrá a prueba tu corazón y demostrará que el valor puede llevar uniforme y también un collar. La lluvia vespertina barría las calles de Cedar Falls, Iowa, dejando el pequeño centro cubierto de reflejos ámbar bajo las farolas y los charcos. El viento golpeaba el viejo cartel de Riverbend Laundry and Press, que crujía suavemente como si el edificio respirara. Dentro el aire llevaba el zumbido bajo de las secadoras que terminaban su ciclo, el olor del detergente y el leve siseo de una plancha olvidada. En el piso superior, una mujer llamada Sarah Mendes, que alquilaba el pequeño apartamento sobre la tienda, doblaba la ropa cuando escuchó algo que no encajaba en el ritmo de las máquinas, una súplica desesperada de un niño. «Por favor, no me quemes otra vez». La cesta cayó de sus manos. En segundos ya estaba marcando el 911. El oficial Mason Hart, de 36 años, estaba en su patrulla a unas pocas cuadras cuando recibió el aviso. Era un hombre alto de complexión atlética y movimientos tranquilos fruto de 12 años de servicio en el departamento de policía de Cedar Falls. Su rostro mostraba líneas de cansancio y compasión, las de quien ha visto demasiado, y aún así se niega a endurecerse. Un anillo de boda seguía en su dedo, aunque su esposa se había ido hacía años. Aquella pérdida lo había hecho más paciente, no más amargo. Encendió su cámara corporal con la naturalidad de un reflejo. A su lado estaba Valor, su compañero canino, un pastor alemán de 4 años de pelaje negro y marrón y ojos ámbar, llenos de inteligencia. El perro estaba tranquilo, entrenado para leer la tensión en el aire por olor y sonido. Sus orejas se alzaron apenas cuando la voz del despachador sonó por la radio. Disturbio doméstico posible, menor en peligro. Riverbend Laundry and Press. Mason asintió y giró el volante hacia el resplandor de la calle principal. La patrulla se detuvo frente a la tienda. El letrero de Open titilaba. El reloj marcaba las 9:47 p.m. El agua de lluvia goteaba de los aleros en hilos plateados. Sarah lo esperaba en la puerta, el rostro pálido, tenso por el miedo. «Está ahí dentro», susurró señalando hacia el fondo. Oí al niño gritar. No sonaba como un juego. La voz de Mason fue baja y firme. «Señora, salga y espere junto a mi coche». Abrió la puerta con cuidado, Valor pegado a su rodilla. El aire dentro era pesado, una mezcla de suavizante y algo metálico cortante. Desde el fondo, detrás del ritmo del último secador, se oía un sollozo roto. «Por favor, esta vez me portaré bien». Eso bastó para Mason. «Policía de Cedar Falls, identifíquese», ordenó. Silencio. Avanzó despacio, haciendo una señal con la mano a Valor. El perro cambió de postura al instante, cabeza baja, músculos tensos, cola recta, la quietud del guardián preparado. Pasaron entre filas de lavadoras que zumbaban. El vapor se escapaba por la rendija de una puerta entreabierta con el letrero Pressing and Repairs. A través de la grieta, Mason vio un destello de calor y luego escuchó una voz fría, femenina, precisa. «Quédate quieto. Tienes que aprender». En un segundo, Mason irrumpió en la habitación. La mujer se quedó helada en mitad del movimiento. Valerie Carver, unos 30 y tantos años, estaba de pie sobre un niño pequeño con la plancha en alto. El aparato silbaba la placa brillando con un rojo tenue. Valerie era atractiva de una manera dura y calculada, alta, cabello rojizo, recogido con perfección, maquillaje intacto bajo la luz blanca.
pero en sus ojos había algo quebradizo, una dureza que revelaba que hacía tiempo había confundido el control con el amor. «Suéltala», ordenó Mason con voz cortante. Ella dudó un segundo fatal. Valor ladró una sola vez, un sonido que llenó la habitación con autoridad. Sobresaltada, Valerie soltó la plancha. El metal golpeó el mostrador, y una nube de vapor silbante se elevó sobre las baldosas. El niño retrocedió tambaleante hasta los brazos de Mason. «Milo Bennett», repitió el oficial suavemente tras mirar el nombre bordado en la pequeña camiseta. El niño no podía tener más de 7 años. Era pequeño y delgado, con el cabello oscuro pegado a la frente por el sudor. Sus ojos marrones estaban vidriosos de miedo, y su camiseta se adhería a las quemaduras que aún formaban ampollas en sus omóplatos. Se estremecía incluso ante el toque más suave del oficial. «Está bien pequeño. Ya estás a salvo», murmuró Mason envolviéndolo con una toalla limpia tomada del estante. Valerie se recompuso con rapidez, alisó su falda y forzó una sonrisa. «Oficial, esto es un malentendido». Él se quemó solo. «Es un niño dramático». Mason no respondió. Se agachó junto al niño para comprobar su respiración. Valor se colocó entre ellos, y la mujer, silencioso pero firme, un muro vivo. El aire era espeso con el olor a tela chamuscada. La luz fluorescente del techo parpadeaba bañando la habitación con un resplandor irregular. En la pared un reloj marcaba los segundos con un tic-tac tan fuerte que parecía medir cada latido del corazón. El instinto de Mason registraba cada detalle, la plancha aún enchufada, la humedad en el suelo, una pila de ropa doblada temblando al borde del mostrador. Sacó la radio. «Central aquí, unidad 49. Tengo un menor con quemaduras visibles y presunta agresión. Solicito servicios médicos y protección infantil. Escena segura, pero necesitaremos criminalística para documentar». La voz de Valerie cortó el aire, quebradiza y fingidamente serena. «No puede acusarme. Yo administro este negocio por mi esposo. Ese niño miente cada vez que no consigue lo que quiere». «Señora, retroceda y mantenga las manos a la vista», ordenó Mason sin mirarla. Su atención seguía fija en el cuerpo tembloroso del niño. Milo susurró algo casi inaudible. Mason se inclinó más cerca. «Ella dijo que si le hacía la vida difícil me haría callar igual que a mi mamá». Esa frase heló la sangre del oficial. «¿Dónde está tu padre?», preguntó suavemente. «Maneja camiones. Se va por mucho tiempo». «Está bien», respondió Mason con calma. «Le diremos lo que pasó, pero primero te llevaremos ayuda». Volvió a mirar el suelo. Cerca del desagüe vio un pequeño candado con el pestillo lleno de arañazos, como si se hubiera usado con frecuencia. Una toalla doblada a un lado tenía manchas marrones demasiado redondas para ser casuales. Mason fotografió ambos objetos con su teléfono antes de que llegara el equipo forense. Los paramédicos del cuerpo de bomberos de Cedar Falls llegaron en minutos. Desde la puerta, Sarah Mendiz, la inquilina del piso superior, observó cómo levantaban al niño con cuidado sobre la camilla. Su rostro mostraba culpa y conmoción, una mujer común que había tropezado con la pesadilla de otro. Mason se volvió hacia ella. Hizo lo correcto al llamar. «Puede que le haya salvado la vida». Ella asintió con lágrimas en los ojos, aferrándose al marco de la puerta como si necesitara sostenerse. La fachada de Valerie comenzó a resquebrajarse al comprender la gravedad. «Exagera. Esas marcas son viejas. Solo intentaba enseñarle disciplina». Mason se irguió. «La enseñanza no deja cicatrices, señora». Hizo una seña para que otra patrulla la trasladara. Valor no apartó la vista de ella, firme, callado, implacable. Sus ojos ámbar reflejaban las luces rojas parpadeantes del exterior mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Cuando el lugar quedó vacío, Mason volvió a agacharse junto al mostrador. Desenchufó la plancha. Su superficie se había enfriado, pero aún conservaba una huella tenue de aceite y polvo bajo la luz blanca. Echó una última mirada a la escena, la cesta volcada, el vapor que subía hacia el techo, el compás del reloj. Cada detalle importaba. Afuera la noche se había enfriado. Mason guió a Valor hasta la patrulla con el agua escurriendo del borde de su chaqueta.
A través del parabrisas vio la ambulancia alejarse. El rostro del niño apenas se distinguía detrás de la ventana, una silueta pálida bajo la luz dura del interior, todavía temblando bajo una manta delgada. «Buen trabajo, compañero», murmuró Mason. Valor emitió un leve gruñido, casi como un reconocimiento. La radio crepitó otra vez, confirmando que servicios infantiles iban camino al hospital. Mason anotó el número de caso, la dirección y la hora: 9:59 p.m. Exhaló lentamente. En el espejo retrovisor, el cartel de Riverbend Laundry and Press se balanceaba al viento con la cadena vieja, crujiendo como si lamentara lo ocurrido adentro. Pensó en las palabras del niño. Dijo que me haría callar como a mi mamá. Esa frase se le quedó grabada más de lo que quiso admitir. Había informes que redactar, entrevistas que coordinar, pruebas que procesar. Pero la imagen que persistía no era la plancha ni las quemaduras, era la de Milo aferrándose en silencio a la manga de un extraño como si fuera lo primero seguro que había tocado en meses. Mason giró la llave. La patrulla se alejó de la calle principal, las luces rojas y azules, reflejándose en el asfalto mojado como fragmentos de vidrio. Valor apoyó la cabeza en el brazo de su compañero, los ojos entrecerrados, la calma después del deber. Detrás de ellos, la lluvia seguía lavando los cristales de la lavandería, pero el aire dentro conservaría por mucho tiempo el olor a algodón quemado. La lluvia seguía golpeando contra los ventanales de Riverbend Laundry and Press, mientras el aullido de las sirenas cortaba la calle estrecha. Los reflejos rojos y blancos de la ambulancia se mezclaban en el asfalto mojado. Dentro, el oficial Mason Hart permanecía en la misma niebla húmeda de vapor y detergente donde minutos antes había rescatado a un niño de 7 años de debajo de una plancha encendida. El pequeño Milo Bennett se aferraba a la esquina de una manta de lana. Sus labios temblaban, pero ya no lloraba demasiado exhausto, incluso para eso. 2 paramédicos del cuerpo de bomberos y rescate de Cedar Falls irrumpieron en el local. La líder del equipo, doctora Aaron Lively. Una mujer compacta de unos 40 años, irradiaba competencia y firmeza. Su cabello rubio corto estaba recogido bajo una gorra azul marino, y sus ojos serenos eran capaces de calmar una habitación entera. Años de experiencia le habían enseñado a mantener las emociones bajo control, pero su voz se suavizó al ver las quemaduras. «Cariño, vamos a cuidarte, ¿sí? Mírame a mí, no a las luces». El segundo paramédico, Devon Ruiz, un hombre de hombros anchos y tono amable, colocó el maletín de trauma en el suelo. Se movía con la seguridad tranquila de quien está acostumbrado al caos, pero sin haberse endurecido por él. Juntos examinaron rápidamente al niño, pulso débil, pero estable, ampollas en la parte superior de la espalda, una leve hinchazón en el hombro. Aaron cruzó la mirada con Mason. No hicieron falta palabras. Esto fue abuso claro y deliberado. «Transporte prioritario», uno ordenó ella con firmeza. Devon asintió mientras aseguraba la vía intravenosa. Mason se agachó junto a la camilla. «Estás a salvo, Milo. Ellos son amigos. Te llevarán al hospital y allí alguien de servicios de protección infantil te estará esperando». La voz del niño era fina como un hilo. «Ella dijo que cuando lloro, tengo que aprender a quedarme callado». Mason mantuvo el tono sereno. «Ya no tienes que callar más». Valerie Carver estaba sentada en una silla plegable junto al mostrador con los brazos cruzados. Recuperaba la compostura, ahora que habían llegado refuerzos uniformados. 2 jóvenes patrulleros, el oficial Caleb Morris y la oficial Dana Flynn, ambos de poco más de 20 años, y recién salidos de la academia, intentaban seguir el procedimiento al pie de la letra. Caleb, alto y delgado, vigilaba con atención a Valerie, mientras Dana empezaba a registrar los objetos que Mason señalaba. «Aseguren la plancha y el cable de alimentación como evidencia», ordenó Mason, fotografiando el enchufe, el mostrador y el suelo. Inspiró lentamente, dejando que la disciplina contuviera la rabia. «Anoten también este candado», señaló el pestillo oxidado que yacía junto al desagüe. Dana se agachó, el clic de la cámara resonando. «Parece que se usó bastante». «Sí», murmuró Mason.
Pidan a forenses que levanten huellas cuando tengamos la orden. El tono de Valerie era frío, sus palabras precisas. Ya le dije, oficial, el niño miente. Se quemó hace semanas jugando con la plancha. No debí dejarlo acercarse, pero pensé que enseñarle tareas. Guárdelo para su declaración, interrumpió Mason, sin levantar la voz. Ahora mi prioridad es la seguridad del menor. No discutió más. Sabía que las pruebas hablarían más alto que cualquier excusa. Observó cómo la camilla de Milo desaparecía por la puerta empapada de lluvia con la doctora Lively, protegiéndolo del viento. Las luces de la ambulancia se desvanecieron calle abajo, dejando tras de sí un silencio cargado con el peso de lo ocurrido. Mason volvió su atención a la pequeña sala de planchado. El olor del metal caliente aún flotaba en el aire agrio y amargo. Se puso los guantes y examinó el fregadero. Una toalla arrugada y húmeda yacía allí descolorida con un tenue aroma a crema antibiótica. Los bordes de algodón estaban manchados de marrón con residuos secos. Al lado, un tubo medio vacío de pomada para quemaduras. Tenía las iniciales AF. Probablemente Anita Flores, la exempleada que Milo había mencionado. Mason habló por la radio central. Solicito unidad de criminalística para toma fotográfica y recolección de rastros químicos. Riverbend Laundry. Sospechosa bajo custodia. Escena bajo resguardo. Permaneceré hasta que llegue el equipo forense. Afuera, los dos jóvenes oficiales esperaban junto al patrullero, intentando sacudirse la adrenalina de su primer caso importante. Caleb miró hacia Mason. Señor, cerramos el callejón trasero. Aún no respondió Mason. No tenemos orden para toda la propiedad. Manténganlo despejado, pero no toquen nada que no esté a la vista. Al salir notó cómo Valor permanecía cerca de la entrada, alerta pero sereno. Su pelaje brillaba bajo la luz fluorescente cubierto de gotas de lluvia. El perro olfateó una vez bajo cerca de la base de una puerta de almacén, con un cerrojo montado por fuera. Mason se arrodilló la mano sobre el pestillo. Buen hallazgo, compañero. La puerta estaba cerrada con llave. Se inclinó más. Había arañazos en la bisagra como los que dejaría una uña o una herramienta pequeña intentando escapar. Anotó la ubicación en su cuaderno y tomó 2 fotos rápidas. Desde atrás la voz de Valerie llegó hasta él amarga y quebradiza. «¿Crees que cada marca significa algo terrible?», dijo Valerie con tono helado. «Los niños mienten, oficial. Buscan atención». Mason giró apenas lo suficiente para mirarla a los ojos. «Los niños no ponen candados por fuera ellos mismos», respondió con calma. Ella apartó la vista. El ritmo constante de la lluvia se mezclaba con el tic-tac del reloj de pared. Mason cuidaba que cada paso no alterara la escena, una mano en la cámara corporal, asegurándose de que el lente registrara cada rincón. Estaba cansado, pero era un cansancio que agudizaba la mente, en lugar de nublarla. 20 minutos después llegó la furgoneta de criminalística. La jefa técnica Marjorie Keane, de unos 50 años con el cabello gris recogido bajo una cofia desechable, trabajaba con precisión y paciencia. Había colaborado con Mason durante años y era conocida por su ojo meticuloso. «Me dijeron que es un caso duro», murmuró al abrir su maletín. «Sí, un niño de 7 años, quemaduras en la espalda». «La plancha seguía caliente cuando entramos», respondió él. La mandíbula de Marjorie se tensó. Manos a la obra. Trabajaron codo a codo Mason, relatando los detalles mientras ella medía, fotografiaba y etiquetaba. La placa metálica de la plancha aún estaba tibia, dejando un brillo especular sobre el mostrador. Ella la tomó con pinzas, la limpió y la guardó en una bolsa junto con la toalla, el candado y el tubo de pomada. Mientras el proceso avanzaba, Mason pasó al frente para dictar su informe inicial. Afuera la lluvia se había reducido a una llovizna. A través del vidrio, vio a Sarah Mendiz, la inquilina que había llamado al 911, aún esperando junto a la patrulla bajo un paraguas que le sostenía la oficial Flynn. Sarah rondaba los 30 y tantos, madre soltera de 2 hijos adultos que ya estaban en la universidad. Su bondad venía de la experiencia, había criado sola a sus hijos tras perder a su esposo en un accidente de construcción. Esa pérdida la había vuelto atenta,
El tipo de persona que escucha cuando otros se desentienden. Mason se acercó. No tiene que quedarse más, señora. Hizo lo correcto esta noche. Ella esbozó una sonrisa temblorosa. No podía ignorarlo. Ese sonido dijo tragando saliva. Cree que estará bien, está en buenas manos. La tranquilizó Mason. Le avisaremos si los detectives necesitan su testimonio. Sara asintió y desapareció en la llovizna, sus pasos perdiéndose en la escalera estrecha. De vuelta dentro, Marjorie selló la última bolsa de evidencia. Tendremos las huellas en la mañana. Aceleraré la orden judicial con la oficina del juez Porter. Gracias, Marge, respondió Mason. Me quedaré hasta que llegue el equipo de detectives. Cuando el grupo forense terminó, la medianoche estaba cerca. El local volvió al silencio roto solo por el zumbido leve del refrigerador. Valerie estaba esposada esperando el traslado. Sus ojos se movían hacia la ventana cada vez que pasaban unos faros, como si esperara que alguien, quizás su esposo, apareciera para salvarla de las consecuencias. Mason dudaba que alguna vez hubiera pensado que alguien defendería al niño al que dañó. Tomó la radio una vez más. Unidad 49. Escena asegurada sospechosa, detenida, evidencia registrada. M. se trasladó a la víctima. Solicito actualización del hospital cuando esté disponible. La operadora confirmó y agregó que la representante de servicios infantiles, Naomi Burke, se reuniría con Milo en el hospital St. James. Naomi era conocida por su empatía serena, una mujer alta de ojos verdes suaves y una habilidad innata para ganarse la confianza de los niños. Mason ya había trabajado con ella antes. Satisfecho de haber documentado cada rincón, Mason se quitó los guantes y se apoyó en el marco de la puerta. Valor descansaba a su lado. El vaivén rítmico de su respiración era el único sonido en la habitación. El oficial le acarició lentamente la oreja. Buen trabajo esta noche, compañero. Terminaremos esto juntos. Afuera la lluvia por fin cesó. El aire olía a pavimento mojado y detergente. Mason miró una vez más la plancha ahora sellada, en una bolsa de plástico. El metal brillaba débilmente bajo la luz fría, una herramienta ordinaria convertida en arma. Apagó las luces y salió cerrando con llave tras de sí. El chirrido del viejo cartel resonó débilmente cuando se alejó. La ambulancia avanzaba por las calles mojadas de Cedar Falls, su sirena desvaneciéndose entre los almacenes silenciosos. Dentro el aire olía a ibubuid antiséptico y tela empapada. Milo Bennett, de 7 años, yacía bajo una manta térmica, temblando más por los recuerdos que por el frío. Su cabello castaño estaba húmedo de sudor y el ritmo superficial de su respiración seguía la cadencia del miedo aprendido demasiado pronto. A su lado, la doctora Aaron Lively ajustaba la línea intravenosa mientras el paramédico Devon Ruiz tomaba los signos vitales con calma. Ambos habían visto muchas emergencias, pero esta tenía el silencio pesado de la crueldad, no de un accidente. El oficial Mason Hart se sentaba junto a las puertas traseras con su libreta sobre la rodilla y Valor a sus pies. El pastor alemán, alerta incluso en movimiento, mantenía los ojos fijos en el niño, como si lo protegiera del mundo entero. Mason había apagado la sirena para que el pequeño descansara. Sabía desde hacía mucho que la calma habla más fuerte que el ruido. Milo dijo en voz baja, no tienes que hablar ahora, pero si quieres contarme algo te escucharé. El niño abrió los ojos. Ella dijo que si lloraba por mamá otra vez tenía que quedarme junto a la plancha hasta que se me pasara. Mason mantuvo el tono firme. ¿Con qué frecuencia pasaba eso? 2 o 3 veces por semana, susurró Milo. Más cuando la tienda estaba vacía. Decía que los clientes no querían ver niños débiles. Aaron cruzó la mirada con Mason sin decir nada. Sus ojos se ablandaron. Tenía un hijo de 10 años en casa y cada caso así le resultaba personal. Limpió con suavidad una de las quemaduras con una gasa estéril. Lo estás haciendo muy bien, Milo. Ya casi terminamos. El niño giró el rostro hacia Mason otra vez. Cuando estaba muy enojada me hacía usar mi camiseta mojada. Decía que me enfriaría. Su voz se quebró en la palabra mojada. Luego encendía la plancha otra vez. Mason contuvo la rabia.
No hiciste nada malo, dijo con firmeza. Esto no es tu culpa. Escribió rápido en su libreta, cuidando no presionarlo con preguntas. Los detalles importaban, pero también la bondad. ¿Alguien más vio lo que ella te hacía? Tal vez alguien que trabajara allí. Había una señora, susurró Milo. Anita. Planchaba más rápido que todos. A veces me daba dulces. Cuando Valerie la vio ponerme crema en la espalda, gritó que Anita no era familia. Al día siguiente ya no estaba. Mason asintió despacio. ¿Recuerda su apellido Flores? Me dijo una vez que significa flores. Dijo que algún día sería más fuerte. La ambulancia tomó una curva a las ruedas levantando arcos de agua. A través de la pequeña ventana trasera, el neón de la calle principal brillaba débilmente mientras Cedar Falls seguía respirando bajo la lluvia. La mente de Mason trabajaba en patrones. El control de Valerie, la empleada desaparecida, las pruebas físicas. La imagen comenzaba a formarse, y no era para una que le gustara. Llegaron al Hospital St. James, un edificio de ladrillo modesto cerca del río. En el interior las luces fluorescentes zumbaban suavemente, y el aire estéril se sentía casi demasiado limpio, comparado con la suciedad de la lavandería. La enfermera Ellie Tran, una mujer menuda de unos 20 y tantos años, con el cabello oscuro recogido en un moño y ojos cansados pero amables, los recibió en la puerta. Años de turnos nocturnos le habían dejado sombras suaves bajo los ojos, pero su sonrisa seguía siendo cálida. «Tenemos una habitación pediátrica lista por aquí», dijo. Milo se aferró a la manga de Mason mientras lo llevaban en la camilla. «¿Vas a quedarte?», preguntó con un hilo de voz. «Aquí estaré», respondió Mason. «Valor también». El perro ladeó la cabeza moviendo la cola una vez, como si prometiera quedarse él mismo. Dentro del pequeño cuarto de tratamiento, la enfermera comenzó a limpiar las quemaduras mientras la doctora Aaron Lively entregaba las notas médicas. Mason tomó fotografías de las heridas con la cámara del departamento, evitando el flash para no asustar al niño. Cada marca, cada cicatriz, en distintas etapas de curación, formaban un mapa del dolor que ningún niño debía llevar. Cuando terminó, se agachó junto a la cama. «Tu papá se llama Evan, ¿verdad?», Milo asintió débilmente. «Conduce camiones grandes. A veces se va 2 semanas. Llama cuando puede». Mason conocía bien ese tipo de ausencia hombres, que trabajan duro para mantener las luces encendidas, sin imaginar lo que pasa detrás de las puertas cerradas. Se le informará lo que ocurrió, Milo, y volverá por ti. El rostro del niño se suavizó un poco la primera chispa de alivio. Fuera de la habitación, Mason habló en voz baja con Aaron y la enfermera. «Tenemos quemaduras en distintas etapas, parte superior de la espalda, hombros, cuello. Harían falta 2 espejos y mucha suerte para alcanzarse esos lugares». Aaron cruzó los brazos. «Imposible que sean autoinfligidas. Ella lleva tiempo haciendo esto». Mason asintió. «Haremos que criminalística compare los patrones con la plancha incautada. Hay una empleada despedida, Anita Flores. Haré que los detectives la localicen». Ellie levantó la vista del registro. «Llamaron de protección infantil. Naomi Burke viene en camino. Es de las buenas, tranquila, firme. Los niños confían en ella». 15 minutos después, Naomi Burke entró. Era una mujer alta de unos 30 y tantos, vestida con blazer gris carbón y pantalones negros. Su cabello castaño claro estaba recogido en una coleta baja, y sus ojos verdes, atentos y serenos, irradiaban autoridad tranquila. Oficial Hart saludó. Leí su informe preliminar. «¿Cómo está el niño estable?», respondió Mason. «Asustado, pero habla. Le caerá bien. Es un chico listo». Naomi sonrió levemente. «La mayoría lo son más de lo que creemos». Entró y se agachó junto a la cama. «Hola, Milo. Soy Naomi. Trabajo con niños cuando las cosas se ponen difíciles. Mi trabajo es ayudarte a estar seguro». El niño la observó con cautela, luego asintió. «¿Tienes perro también?». Naomi rió suavemente. «No tan valiente como ese».
Miró a Valor, que permanecía inmóvil junto a la puerta. Pero quizá me preste su valor por un rato. Por primera vez esa noche, Milo sonrió. Pequeño, tembloroso, pero real. Naomi miró a Mason. Entre ellos pasó un reconocimiento silencioso. Había mucho por hacer, pero el paso más difícil, la confianza, acababa de empezar. Mientras Naomi y la enfermera hablaban con el médico de guardia, Mason salió al pasillo. La lluvia afuera se había reducido a un suave golpeteo en las ventanas. Tomó su radio. Aquí el oficial Hart, caso 1900-204. Necesito una verificación de antecedentes de Valerie Carver, direcciones previas, empleos, estado civil, órdenes de protección o reportes de servicios infantiles. Hubo una pausa al otro lado. Carver. Sí, aparece algo. Queja previa en 2019. Un incidente como niñera. Alegaciones de trato brusco, pero sin cargos. Se mudó de condado después. Mason cerró los ojos un momento. Recibido. Envíen el archivo al escritorio del detective Grant. Cuando volvió a la habitación, Milo dormía encogido sobre un costado. La manta cubría casi todo su cuerpo, pero un brazo quedaba fuera con la línea intravenosa serpenteando a lo largo. Valor se había acomodado más cerca, apoyando la cabeza junto a la mano del niño. La imagen apretó algo en el pecho de Mason, una mezcla de ternura y impotencia. Naomi bajó el portapapeles. Me quedaré hasta que sea admitido bajo protección. Contactaré a su padre por medio de la central y comenzaré el formulario de ingreso. Gracias, dijo Mason en voz baja. Merece algo mejor de lo que ha tenido. Cuando se disponía a irse, Iron le tomó el brazo. Lo hiciste bien esta noche, dijo simplemente. Si no hubieras llegado cuando lo hiciste, Mason asintió una vez. A veces tenemos suerte. A veces alguien escucha el sonido correcto. Salió al pasillo frío con Valor caminando a su lado. Las luces fluorescentes se reflejaban en el piso pulido, guiándolos hacia la salida como un sendero pálido de determinación. Afuera la tormenta había pasado, dejando las calles lavadas y en silencio. Para Mason ya no era solo otro caso. Era una promesa a un niño, una historia que no quedaría enterrada entre papeles ni excusas. Miró a su compañero. Vamos a terminar esto, socio. El perro levantó las orejas, la cola moviéndose una vez, listo para seguirlo hacia la siguiente verdad. Las orejas del perro se alzaron, y su cola dio un solo movimiento suave. Juntos caminaron bajo la lluvia que comenzaba a disiparse. La noche estaba tranquila, pero aún lejos de haber terminado. La luz de la mañana se derramaba a través de los altos ventanales del Hospital St. James, pintando franjas doradas sobre los suelos blancos y estériles. La tormenta de la noche anterior había pasado, dejando un aire fresco y quieto. El oficial Mason Hart estaba de pie junto a la ventana de la habitación 214, con la chaqueta doblada sobre un brazo. En la cama, Milo Bennett dormía plácidamente bajo una manta de algodón, respirando con ritmo constante. A su lado, la trabajadora social Naomi Burke tomaba notas con su letra ordenada. La doctora Foster los espera, anunció la enfermera Ellie Tran entrando en la habitación. Era pequeña y delgada. Hoy llevaba el cabello recogido más alto, el rostro aún pálido por la falta de sueño, pero con una mirada serena y decidida. Les informará antes de finalizar su informe. La doctora Lena Foster, jefa de medicina forense del hospital, rondaba los 50. Alta y serena, con el cabello rubio plateado cayéndole ordenadamente sobre los hombros y ojos azul pálido que no pasaban nada por alto. Su voz tenía la precisión tranquila de quien está acostumbrada a la aritmética sombría de la evidencia. Años de trabajo en casos de abuso infantil habían endurecido su lógica, pero no su empatía. Condujo a Mason y a Naomi por el pasillo hasta una pequeña sala de consulta llena de paneles con fotografías, radiografías y notas. Veamos esto con cuidado, comenzó. He examinado las quemaduras en el cuerpo de Milo Bennett. Son 15, en total 11 en la parte superior de la espalda, 2 cerca del hombro derecho, 1 en la nuca y 1 parcialmente curada en el antebrazo. Varían entre 3 y 12 semanas de antigüedad.
Señaló una foto en el tablero el contorno de círculos rojizos sobre piel pálida. Son consistentes en diámetro unos 4 centímetros, igual al tamaño de la base de una plancha doméstica de vapor. Pero lo más importante es la ubicación. Son zonas que un niño no puede alcanzar por sí mismo. Los ángulos no coinciden con una autolesión. Mason observó las imágenes en silencio. A pesar de los años en el servicio, algunas fotos aún pesaban más de lo que podía admitir. ¿Podrían ser accidentales?, preguntó. Altamente improbable, respondió Lena. No hay patrón de contacto irregular ni de accidente. Cada marca es deliberada, presionada, no rozada. Presión uniforme, deslizamiento mínimo. Alguien sostuvo la plancha sobre la piel el tiempo suficiente para causar daño de espesor completo. Naomi exhaló lentamente intentando mantener la calma. Dijo que algunas son de 3 semanas y otras de 12. Entonces el abuso ha sido continuo durante meses. Así es, asintió Lena. El proceso de cicatrización muestra heridas reabiertas, como si las nuevas quemaduras se aplicaran sobre las antiguas. Quien lo hizo sabía exactamente hasta dónde llegar sin matarlo. La mandíbula de Mason se tensó. Valerie Carver dijo con voz baja. Lena asintió una vez. La coincidencia forense lo convertirá en algo más que una teoría. Caminó hasta el mostrador donde descansaba una bolsa de evidencia sellada. Dentro, la suela de acero de una plancha doméstica brillaba bajo el plástico. El laboratorio de Cedar Falls realizó esta mañana una prueba de impresión controlada, explicó. Calentamos la placa a 350 grados Fahrenheit y la presionamos sobre un material dérmico sintético calibrado a tejido humano. La marca resultante coincide exactamente con la curvatura, la disposición de los orificios y el contorno del borde de las quemaduras en la espalda del niño. Mason se inclinó para observar más de cerca. En la fotografía comparativa, el patrón coincidía a la perfección. Demasiado exacto para debatir. Ahí está la prueba, dijo Lena. No hay margen de duda. Naomi cruzó los brazos. Necesitaremos su informe para la presentación judicial. Lo tendrán antes del mediodía, respondió Lena. También he notificado a la Fiscalía del Condado. Probablemente presenten cargos por abuso infantil agravado y peligro para un menor según la sección 708.1 del Código de Iowa. Cuando salían del despacho, la radio de Mason crepitó. Detective Grant Reynolds. Al habla la voz ronca grave. Hart, conseguimos la orden judicial hace 1 hora. Mi equipo está dentro de Riverbend Laundry ahora mismo. ¿Querrás escuchar esto? Encontramos algo. Voy en camino, respondió Mason. Naomi se quedó atrás para coordinar el papeleo de la custodia protectora. Mientras Mason salió del hospital con Valor caminando a su lado, el trote sincronizado del perro marcando el paso. El trayecto de regreso a la lavandería fue corto, pero en el aire se sentía que el caso apenas comenzaba a revelar su verdad. La luz temprana del sol se reflejaba en los ventanales del Riverbend Laundry and Press, haciendo parpadear el viejo cartel. Dentro, el aire era más fresco ahora, despojado del calor y del miedo del día anterior. El detective Grant Reynolds estaba junto al mostrador con los guantes puestos estudiando un plano del local pegado a la pared. Hemos mapeado todo, dijo. Ese cuartito del fondo no era el único lugar que usaba. Señaló una esquina detrás de las secadoras. Mira esto. Un pequeño gancho improvisado había sido atornillado a la pared justo por encima de la altura de un niño. Para colgar ropa, dijo Mason automáticamente. Reynolds negó con la cabeza. Tal vez antes, pero encontramos fibras y fragmentos de una camiseta infantil mezclados con residuos de adhesivo y vetas de óxido que coinciden con este segmento de cadena. Sostuvo una corta sección de eslabones sellada en una bolsa de evidencia. Pasaba la cadena por las mangas para mantenerlo de pie. Por eso sus puños tenían quemaduras lineales por fricción. El estómago de Mason se revolvió, aunque nadie lo notó. Los clientes nunca veían esa parte del taller. Ella la mantenía oculta tras las cortinas del área de clasificación. Al otro lado del local, la técnica forense Marjorie Kean trabajaba en silencio junto a su asistente Leo Sato, un joven analista meticuloso de cabello negro liso y gafas redondas, cada movimiento medido. Reconstruimos el patrón térmico de anoche.
explicó Leo mostrando una superposición impresa del mapa de calor. La ventilación de la plancha se alinea con las 3 últimas heridas. Coincidencia perfecta, añadió Marjorie. Y el tubo de pomada que embalamos tiene huellas parciales. Pulgar derecho probablemente de Anita Flores. Debió usarlo antes de que Valerie la echara. Mason asintió. Eso ayudará a establecer la línea temporal. Cuando encontremos a Flores, su testimonio confirmará el abuso continuado. La localizaremos hoy mismo, dijo Reynolds. En el último registro de nómina figura una dirección en Elm Street. Mientras el equipo forense continuaba con la inspección, Mason entró en el diminuto cuarto de descanso. En la mesa aún había una taza de café medio seca, con una marca de lápiz labial en el borde. El bolso de Valerie abierto para la recolección de pruebas contenía recibos, un juego de llaves y una foto doblada de ella junto a Evan Bennett en un asado de empresa. En la imagen su sonrisa era amplia, ensayada, y su mano descansaba sobre el hombro del hombre más como un gesto de posesión que de afecto. Mason guardó la foto como evidencia. Mantenía las apariencias perfectas, murmuró. Nadie sospecha de los que parecen tener el control. Al mediodía, la furgoneta forense se alejó con las pruebas embaladas y registradas. Mason se quedó un momento más tomando notas: el candado, la cadena, los residuos en la toalla, el óxido coincidente. Cada detalle añadía peso a una verdad ya evidente. De regreso en el hospital, Naomi Burke lo esperaba cerca de la entrada. Los informes ya están presentados, dijo. Las conclusiones de la doctora Foster no dejan ninguna duda. El fiscal ya marcó el caso para revisión prioritaria. El padre de Milo viene en camino. Llega en unas 6 horas desde Kansas City. Mason asintió. Bien. Merece ver a su hijo a salvo. Caminaron juntos por el pasillo hacia la habitación del niño. Milo estaba despierto, ahora sentado con la espalda apoyada en las almohadas. Valor yacía junto a la cama, el hocico apoyado en las sábanas, los ojos entrecerrados pero atentos. El niño acarició una de sus orejas y sonrió débilmente. «¿No se va, verdad?» No respondió Mason, agachándose a su altura. «Es leal como pocos». La voz de Milo fue apenas un susurro. «Puede venir conmigo cuando me muden». «Por ahora tiene que quedarse conmigo», respondió Mason con suavidad. «Pero te visitaremos. ¿Está bien?», dijo el niño, asintiendo, una pequeña chispa de confianza recuperada. Naomi entró detrás de ellos sonriendo con ternura. «Buenas noticias, Milo. El doctor dice que estás sanando bien. Y alguien especial viene pronto, tu papá». La mirada del niño cambió, una mezcla de esperanza y asombro. «¿De verdad viene In?» «Sí», dijo Mason. «Está conduciendo ahora mismo. Lo verás esta noche». Afuera el sol de la tarde brillaba sobre Cedar Falls. La lluvia había limpiado las calles, dejando al mundo con un aspecto más nuevo de lo que merecía. Mason se detuvo junto a las puertas del hospital. Su reflejo se mezclaba con el de Valor en el cristal. Pensó en las pruebas selladas en el informe firmado en la plancha, ahora fría. La justicia era un proceso lento, pero para un niño pequeño el silencio al fin se había roto. Cuando la luz del mediodía se deslizaba sobre los muros húmedos del centro de Cedar Falls, el oficial Mason Hart estaba de nuevo en la comisaría ordenando la evidencia llegada desde Riverbend Laundry. El zumbido de las lámparas fluorescentes era constante, solo interrumpido por el roce de papeles y el leve golpeteo de las garras de Valor sobre el suelo. El pastor alemán descansaba cerca del mostrador de pruebas, tranquilo pero alerta, como si también comprendiera el peso de lo que estaban reconstruyendo. Al otro lado de la sala, el detective Grant Reynolds revisaba las fotografías. La orden se ejecutó sin fallas, dijo. La plancha es una coincidencia confirmada. El informe de Lena Foster no deja espacio para dudas. La voz humana que faltaba para sellar la verdad finalmente había llegado. Como si sus propias palabras la hubieran invocado, el intercomunicador de la recepción zumbó. «Detective Reynolds, hay una mujer aquí pidiendo por usted. Dice llamarse Anita Flores». Mason levantó la vista de inmediato. Volvió, dijo. Grant asintió. «Prepárale una entrevista y asegúrate de que esté cómoda».
Ella es quien puede cerrar esto. Minutos después, Mason observó cómo Anita Flores entraba a la pequeña sala de interrogatorios. Tenía cerca de 40 y tantos años, un rostro de facciones suaves, surcado por el cansancio. Su cabello, oscuro con mechones grises, estaba recogido bajo un pañuelo descolorido. Sujetaba un bolso de lona gastado contra el pecho, como si fuera un escudo. Su postura llevaba el peso de quien ha vivido demasiado tiempo con miedo. «No debería estar aquí», susurró mirando la cámara del techo. «Está a salvo», respondió Mason con voz tranquila. «Valerie Carver está bajo custodia. No tendrá que verla». Anita exhaló temblorosa y abrió el bolso. Dentro un pequeño fajo de fotos impresas y un sobre doblado. «Guardé esto», dijo. No sabía a quién dárselo. Cada vez que lo intentaba, recibía mensajes amenazas. Sacó su teléfono con una esquina rota. En la pantalla aparecían mensajes antiguos. «Cierra la boca o lo lamentarás. La gente como tú no dura mucho en los pueblos pequeños». «¿Venían de ella?», preguntó Mason. «Sí», asintió Anita. Reconocí el número. Valerie nunca lo cambió. Después de despedirme, le dijo a todos que yo había robado de la caja. No conseguí trabajo durante meses. En ese momento el detective Reynolds entró con un termo de café y 2 vasos de papel. «Señora Flores», dijo con su voz grave, «soy el detective Reynolds». Hizo lo correcto al venir. Vertió café en ambos vasos y deslizó uno hacia ella. «Empiece por donde necesite». Los ojos de Anita se humedecieron mientras hablaba. «Trabajé en Riverbend Laundry casi 9 años, cuando el señor Bennett aún era el dueño. Era un lugar tranquilo, limpio. Pero después de que su esposa murió y él empezó a hacer viajes largos de carga, Valerie se hizo cargo. Ahí todo cambió. Cerraba la puerta trasera cada noche, incluso durante los turnos. Decía que era por seguridad, pero era por control. Sacó una de las fotos del fajo. Mostraba a un niño pequeño de pie junto a una plancha industrial, la camiseta levantada, la piel enrojecida. «Él no sabía que la estaba tomando», dijo Anita con la voz quebrada. «Tenía una nueva quemadura ese día. Le dije que necesitaba crema. Valerie se enteró después. Me dijo que si lo tocaba otra vez, llamaría a inmigración y diría que lo había herido». Mason revisó la fecha impresa 7 semanas atrás. Le aplicó la pomada Sí, sulfadiazina de plata. Compraba más cada vez que se acababa. Le entregó un recibo de farmacia. 5 veces siempre en la misma tienda cerca del taller. 1 vez por semana. Cada vez que Milo se quedaba en casa con gripe. Reynolds levantó una ceja. «Eso irá al registro. 5 compras separadas entre 7 y 10 días. Coincide con la cronología de las heridas». Anita asintió. «Hay algo más». Abrió el sobre y mostró 3 fotografías tomadas con una cámara desechable. Una mostraba a Milo agachado junto a una puerta metálica con el candado visible a su lado. Otra capturaba una columna de vapor saliendo de la prensa. En la última, la mano del niño sostenía un tubo medio vacío de pomada. Una vez me preguntó, «¿Cree que mamá puede verme?», dijo Anita en voz baja. Le dije que sí. Tenía que creerlo yo también. Mason sintió un nudo en la garganta. Ha hecho más de lo que muchos se habrían atrevido. Desde el pasillo sonó un golpe suave. La oficial Dana Flynn, la joven patrullera de antes, entró con un portapapeles. «Detective», llegaron las primeras declaraciones de los vecinos. Grant le hizo un gesto para que se sentara. «Resúmalas». 2 comerciantes del callejón, el señor Howard y la señora Quinn. Dijeron haber oído ruidos metálicos después del cierre. La señora Quinn vio una vez al niño por la ventana lateral de pie junto a la prensa. Pensó que ayudaba con los quehaceres. «Ayudando», repitió Reynolds con tono sombrío. Dana asintió. No sospechó nada hasta que vio las noticias esta mañana. «Consiga las declaraciones completas», ordenó Mason. «Asegúrese de que las horas coincidan con los cierres de Valerie». «Sí, señor». Cuando Dana se retiró, Mason volvió a mirar a Anita. Cuando se fue del taller ese último día, la amenazó directamente.
Dijo que si volvía a mencionar a Milo me haría desaparecer como a los otros que se metieron. Su voz se apagó en un susurro. No mentía. Creo que asustó a todos los que pudieron hablar. Grant tomó el teléfono de manos de Mason. Verificaremos estos mensajes y rastrearemos el número SIM. Confirmarán la intimidación. Después de firmar su declaración, Mason acompañó a Anita hasta la salida. Afuera el aire olía a pavimento mojado y a café recién hecho del local de enfrente. ¿Tiene dónde quedarse?, preguntó. Mi hermana vive en Davenport. Iré esta noche, respondió Anita. Dígale a Milo. Dígale que lamento no haber hablado antes. Lo entenderá, dijo Mason. Y sabrá que usted intentó ayudarlo. De regreso al interior, Mason informó por teléfono a Naomi Burke en el hospital. Ella escuchó en silencio. Su voz mantenía la calma profesional, aunque cargada de cansancio. Mantendremos a Anita bajo protección al menos 48 horas, dijo. Si las amenazas de Valerie fueron tan directas, puede haber más gente involucrada. Entendido, respondió Mason. Y el niño Milo está respondiendo bien, añadió Naomi. La doctora Foster lo revisó otra vez. Las quemaduras sanan más rápido de lo esperado. Está dibujando ahora bocetos de valor sobre todo. Mason sonrió apenas. Eso es una buena señal. Esa misma tarde volvió por última vez a Riverbend Laundry para verificar algo que Anita había mencionado. El local seguía precintado. El olor a detergente flotaba entre la pintura seca y el polvo. Caminó tras el mostrador con la linterna en mano, el haz de luz rozando el suelo. Valor avanzó delante, su pelaje negro y marrón brillando bajo el resplandor. De repente el perro olfateó el aire junto a la puerta del almacén, la misma con el cerrojo exterior. Gimió bajo y arañó suavemente la base. Mason se arrodilló pasando los dedos enguantados por el borde inferior. Había un residuo aceitoso con olor a crema medicinal. Buen chico, susurró. ¿Lo encontraste? Tomó una muestra y la guardó en una bolsa para análisis. Afuera la noche era fresca y clara. Por primera vez Cedar Falls parecía en paz. Pero Mason sabía que la paz no llega fácil para quienes deben vivir con lo que han visto. Miró a Valor, cuyos ojos ámbar reflejaban la luz del alumbrado. Estamos cerca, dijo en voz baja. Mañana nadie volverá a llamarlo mentiroso. El Palacio de Justicia del Condado de Cedar Falls se alzaba gris y solemne bajo un cielo otoñal azul lavado. A las 8 de la mañana el vestíbulo ya estaba lleno de murmullos reporteros, susurrando junto a las columnas de mármol voluntarios del fondo New Safe Futures, repartiendo folletos. No era solo otra audiencia. Era un ajuste de cuentas para una ciudad que había mirado hacia otro lado durante demasiado tiempo. Dentro de la sala 3B del Tribunal del Condado de Cedar Falls, el oficial Mason Hart ajustó su corbata y miró hacia la primera fila. Milo Bennett, con un pequeño blazer azul marino, estaba sentado junto a Naomi Burke, la trabajadora social de CPC, que lo había acompañado en cada paso. La espalda del niño seguía vendada, pero sus ojos se veían más claros, más firmes. A sus pies Valor, el pastor alemán, descansaba en silencio. Su pelaje negro y castaño brillaba bajo la luz y el distintivo de servicio colgaba de su collar. A las 9 en punto la jueza Margaret Reeves entró en la sala. De unos 60 años alta y de porte imponente, con el cabello plateado recogido en un moño perfecto bajo la toga negra. Décadas de experiencia en tribunales de familia habían grabado en su rostro líneas de paciencia y tristeza. No necesitaba alzar la voz para imponer respeto. Su sola presencia bastaba para silenciar el lugar. Caso número 2052, anunció con firmeza. Estado de Iowa contra Valerie Carver. Valerie fue escoltada por 2 alguaciles. Parecía más pequeña ahora, su blusa elegante reemplazada por el beige institucional del centro de detención. Aún con las esposas, mantenía el mentón en alto, el rostro desafiante. Una tenue mancha de lápiz labial revelaba su intento de conservar el control de la narrativa, el eco de la mujer que alguna vez había gobernado una lavandería, como si fuera su propio reino. El fiscal de distrito Paul Merrick, un hombre delgado de unos 40 años, cabello color arena,
y mirada penetrante se levantó primero. Era conocido por su lógica metódica y tono medido. Había construido su carrera procesando casos de violencia doméstica. Hoy su carpeta era gruesa, cada página pesada de pruebas. Su señoría comenzó este caso. Trata de un niño de 7 años que sufrió repetidos actos de crueldad a manos de su tutora legal. El estado demostrará daño deliberado, quemaduras infligidas con una plancha caliente durante varias semanas, corroboradas por evidencia física, informes médicos y testimonios de testigos. Señaló la mesa de evidencias. Presentaremos documentación fotográfica de la cámara corporal del oficial Hart, coincidencias forenses de la doctora Lena Foster y el testimonio verificado de la exempleada Anita Flores. Esto no es disciplina, su señoría. Esto es tortura. Cuando llegó su turno, el abogado defensor Rick Halden, un defensor público treintañero con ojos cansados, tras gruesos lentes, se levantó con cierta vacilación. Mi clienta sostiene que las quemaduras fueron accidentales. Estaba sobrecargada cuidando sola del niño, mientras su padre trabajaba fuera. La jueza Reeves entrelazó las manos sobre el estrado. Dejaremos que las pruebas hablen. La primera en testificar fue la doctora Lena Foster. Su presencia era serena y precisa. Describió con voz sin temblores la forma y profundidad de las heridas. Cada marca coincide con la base metálica de la plancha recuperada en el lugar de trabajo de la acusada. La simetría y la presión uniforme confirman colocación deliberada, no contacto accidental. Luego subió al estrado Anita Flores. Al entrar, la sala entera guardó silencio. Llevaba un sencillo cardigan gris y se aferraba al barandal para sostenerse. Su voz tembló al principio, pero se fue afirmando con cada palabra. Yo intenté ayudarlo, dijo. Le ponía crema para las quemaduras. Ella lo descubrió y me despidió. Dijo que él tenía que aprender el silencio. Mostró las fotografías que había arriesgado su trabajo por tomar. Un murmullo de horror recorrió la sala. Cuando llegó el turno del oficial Mason Hart, sus palabras fueron simples, objetivas. Se proyectó el video de su cámara corporal, las imágenes de aquella noche, el sonido de una puerta forzada, el vapor en el aire, la voz de Valerie, negándolo todo, el sollozo débil de un niño. La sala se quedó muda. Oficial, preguntó el fiscal Merrick cuando entró en esa habitación. ¿Qué observó? La voz de Mason fue firme pero baja. Vi a un niño contra la pared temblando, la camisa levantada. La plancha estaba caliente. Las marcas eran recientes. Actué para preservar su vida. Y la reacción de la acusada sonrió y dijo que era un malentendido. Incluso la expresión de la jueza Reeves se endureció. Gracias, oficial Hart. Puede retirarse. Cuando llamaron a Milo al estrado, Mason se levantó al instante. Su señoría, pido permiso para que el menor permanezca fuera durante la reproducción de las declaraciones verbales que describen el método de la lesión. Concedido, dijo la jueza. Naomi guió al niño hacia la sala contigua con valor, siguiéndolos. A través de la pequeña ventana de la puerta, Mason vio la mano del niño descansar sobre el cuello del perro, aferrándose al silencio como a un refugio. En la sala principal se reprodujo la grabación de la primera interrogación de Valerie. Su voz tenía el mismo tono helado de aquella noche. Los niños necesitan disciplina, decía. No dejaba de llorar por su madre muerta. Le dije que se detuviera, que fuera fuerte. Era la manera más rápida de enseñarle. Incluso su abogado frunció el ceño. El fiscal Merrick giró hacia ella. La manera más rápida de enseñarle. ¿Se refiere a quemarlo? Valerie sostuvo la mirada sin parpadear. Funcionó. No dejó de llorar. El aire en la sala se volvió espeso. Alguien en la última fila murmuró una maldición antes de que un alguacil lo hiciera callar. El juicio apenas comenzaba, pero todos en la sala entendieron que ya no se trataba solo de un caso penal. Era la voz de un niño finalmente oída por una ciudad que durante demasiado tiempo había permanecido en silencio. Tras un breve receso, la jueza Reeves llamó al tribunal al orden para dictar sentencia. Su voz era baja, pausada, llena de peso y convicción. Señora Carver, las pruebas no dejan lugar a dudas.
Su falta de remordimiento, su manipulación, su crueldad hacia un niño bajo su cuidado. Estos actos no son errores de frustración, son decisiones nacidas del control. Miró hacia Milo a través del panel de vidrio donde el niño permanecía sentado dibujando en silencio junto a Naomi. El deber de este tribunal no es solo castigar, sino también proteger. Por los cargos de abuso infantil agravado, peligro para un menor y obstrucción de la investigación. La sentenció a 12 años de prisión cumplidos de manera consecutiva con posibilidad de libertad condicional, según lo establecido por la ley del estado de Iowa. La compostura de Valerie se quebró. «Este pueblo está en mi contra», escupió con rabia. «Necesitaban a una villana». No respondió la jueza Reeves con voz suave pero firme. «Necesitábamos la verdad». El mazo golpeó una vez. El clic metálico de las esposas resonó cuando los alguaciles escoltaron a Valerie fuera de la sala. En el pasillo, un silencio denso se llenó de una sensación de cierre. Los reporteros tomaban notas, los vecinos se miraban y asentían con gravedad. Pocos minutos después, Milo regresó a la sala. Mason se agachó junto a él. «¿Ya terminó, campeón?», dijo con ternura. «Ella no volverá a hacerte daño». El niño dudó. Dijo que volvería. «No lo hará», aseguró Naomi. «Ahora estás a salvo». Esa misma tarde, los noticieros locales difundieron el veredicto. La historia se propagó rápidamente. Oficial y perro K9 rescatan a niño de su madrastra abusiva. La condena impulsa reformas comunitarias. En cuestión de días, los estudiantes de Cedar Falls High organizaron una colecta para víctimas infantiles. Un pequeño grupo comunitario la convirtió en algo más grande. El Fondo Bennett, inicialmente anónimo, más tarde respaldado públicamente por el Departamento de Policía. Una semana después, Mason asistió a una discreta ceremonia en el ayuntamiento. La jueza Reeves y el fiscal Merrick estaban juntos cuando la alcaldesa elogió a los oficiales. Mason rehusó el protagonismo, prefiriendo quedarse al lado de Valor, quien recibió su propia medalla, una pequeña placa de plata grabada con las palabras «por su valor» y «silencio». Al fondo del salón, Naomi y Milo observaban. El niño aún llevaba un vendaje, pero sus ojos estaban más brillantes, sus hombros menos tensos. Cuando los aplausos se desvanecieron, tiró suavemente de la manga de Mason. «Cuando sea grande», dijo con voz tímida, «quiero ayudar a los niños como tú lo haces». Mason sonrió apenas. «Ya lo estás haciendo, Milo. Les estás mostrando que es posible volver a empezar». Afuera, las hojas otoñales flotaban sobre los escalones del tribunal. Las puertas de hierro se cerraron tras Valerie para siempre. Mientras cuesta abajo, un niño y un perro caminaban uno al lado del otro hacia la luz del sol. Una pequeña y silenciosa victoria tallada en el dolor. La primera mañana de sol otoñal amaneció sobre Cedar Falls, en destellos de oro y plata calentando los edificios de ladrillo, tras los días fríos del juicio. En la oficina municipal de protección infantil, Naomi Burke bebía café de un vaso de papel mientras revisaba su tableta de casos. El último documento sobre la colocación familiar de Milo Bennett parpadeó en verde aprobado. Exhaló con alivio y cansancio. Casos como ese se quedaban contigo, y Naomi había aprendido a medir la victoria no con celebraciones, sino con pequeñas certezas: una cama, un techo seguro, la primera noche tranquila de sueño de un niño. A las 9 en punto, el oficial Mason Hart llegó con Valor caminando obedientemente a su lado. Su uniforme azul marino lucía recién planchado, aunque una leve arruga en la manga delataba las noches sin verdadero descanso. «Buenos días», Naomi saludó dejando su gorra sobre el escritorio. «Dijiste que ya es oficial». Ella asintió con una leve sonrisa. «Lo es. El cuidado familiar está aprobado. Grace Bennett viene en camino desde Rock Valley esta tarde». Mason recordó el nombre del expediente de Milo. Grace Bennett, la tía paterna del niño, mujer de unos 50 años, bibliotecaria escolar. Vivía sola desde la muerte de su esposo 3 años atrás. Su historial era impecable, sus referencias intachables. Naomi leyó en voz baja del archivo «Viuda sin hijos propios voluntaria» en el programa comunitario de lectura.
El tipo de persona que nunca olvida un cumpleaños. Mason sonrió suavemente. Suena justo a lo que él necesita. Por la tarde comenzó el proceso de traslado. Grace Bennett llegó en una camioneta verde oscuro. Su rostro combinaba nerviosismo y determinación serena. Era alta y fuerte, con mechones grises entrelazados en una trenza que caía por su espalda, y ojos color madera pulida. Llevaba las mangas de su cardigan arremangadas, y olía a menta y papel, el aroma tranquilo de una bibliotecaria. Cuando Milo entró en la sala de visitas, se detuvo en el umbral. Su pequeña mano sujetaba un dibujo doblado de valor coloreado con trazos cuidadosos. Grace se arrodilló hasta quedar a su altura, su voz suave, pero firme. Has crecido desde la última vez que te vi, cariño. Probablemente no me recuerdes mucho. Solía traerte libros cuando tu mamá estaba enferma. El labio inferior de Milo tembló, pero sus ojos se iluminaron. ¿El del tren? Ese mismo, respondió Grace. Abrió los brazos esperando sin presionar. Tras un breve instante de duda, él dio un paso adelante y se dejó abrazar. Mason miró a Naomi, y ambos intercambiaron una expresión de alivio silencioso. Según el protocolo estatal, Milo pasaría 72 horas bajo observación antes del traslado permanente. La casa de Grace, una vivienda blanca y modesta con amplios porches y cortinas amarillas, se encontraba en las afueras de Rock Valley, rodeada de campos que susurraban con el viento. Naomi realizó la inspección de seguridad, mientras Mason ayudaba a llevar las pertenencias del niño, una pequeña bolsa de lona, un cuaderno escolar y su cuaderno de dibujos. Valor esperaba en el SUV policial con las orejas erguidas y la cola golpeando el asiento con impaciencia tranquila. Esa tarde, después de que Naomi se marchara, Mason recibió autorización temporal de visita por parte de su supervisor. Valor caminó a su lado mientras se acercaba al porche, donde Milo, envuelto en una manta, observaba cómo el atardecer teñía el horizonte de tonos rojizos. Grace le ofreció a Mason una taza de café. No ha hablado mucho, murmuró, pero miró a Valor durante todo el viaje. Creo que ese perro tiene algo de magia. Milo levantó la vista cuando el pastor alemán se acercó. Me recuerda, susurró el niño. Valor se sentó cerca apoyando la cabeza contra su brazo con suavidad. Mason se agachó junto a él. Pensé que podríamos probar algo, amigo. Se llama el ejercicio del calor. Listo. Sacó una pequeña botella envuelta en tela llena de agua tibia y se la entregó con cuidado. Tú controlas el calor, explicó. La sostienes, cuentas hasta 10 y la dejas cuando hayas tenido suficiente. Así el calor te obedece a ti, no al revés. Milo la miró con duda, luego la presionó suavemente contra su pecho. Su respiración se volvió lenta. No da miedo, susurró. Exacto, respondió Mason con voz baja. Ahora tú decides cómo se siente lo cálido. Durante los 3 días siguientes, Grace siguió el horario preciso que Naomi había dejado: comidas regulares, mañanas tranquilas, pocos estímulos sensoriales. Milo comenzó terapia por teleasistencia con el Dr. Ramírez, un especialista de voz serena en trauma infantil, que animó a Grace a mantener rutinas predecibles, revisiones matutinas, lectura antes de dormir y tiempo de historia compartida. Una de esas noches, Grace introdujo el momento Valor. Abrió un libro infantil, El perro más valiente de la nieve, y lo colocó sobre el regazo de Milo. Esta noche tú le leerás a Valor. Es el mejor oyente que conozco. Milo vaciló, pero cuando el perro apoyó la cabeza en su rodilla, algo dentro de él se relajó. Su voz salió pequeña pero firme. Había una vez un perro que no huyó incluso cuando todos los demás tenían miedo. Leyó durante 10 minutos y al final su tono tenía ritmo frágil pero creciente. Desde la puerta, Grace y Mason lo observaban en silencio sin atreverse a interrumpir. Está aprendiendo a confiar en el sonido otra vez, dijo Grace con ternura. Antes se sobresaltaba cuando hervía el agua, pero hoy me ayudó a hacer cacao. Mason sonrió. Estás haciendo más de lo que crees. Grace se encogió de hombros con modestia. La pérdida enseña paciencia. Perdí a mi esposo por cáncer hace 3 inviernos. Eso cambia la forma en que ves a niños como Milo. No necesitan que los arreglen,
Solo necesitan tiempo para dejar de esperar el próximo golpe. A la mañana siguiente, la consejera escolar, la señora Dina Pierce, vino a conocer a Grace, de unos 40 y tantos años, baja alegre con gafas de lectura sobre la cabeza, y una paciencia curtida por décadas de recreos complicados, le prometió a Milo un espacio tranquilo en la escuela cuando se sintiera abrumado. «Está junto a mi oficina», le dijo con dulzura. «Puedes dibujar o leer allí. Tú decides cuándo necesitas un descanso». Milo asintió con ojos brillantes pero cautelosos. Al final del periodo de transición de 72 horas, Naomi regresó con su evaluación final. Recorrió la casa observando los pequeños pero significativos detalles. La foto familiar enmarcada en el pasillo, los cajones etiquetados en la habitación de Milo, el aroma suave de té de manzanilla. «Todo está en orden», dijo sonriendo. «Lo has hecho muy bien, Grace. Se le ve más liviano». Grace apartó un mechón de cabello. Ahora se ríe mientras duerme. «Son cosas pequeñas, pero cuentan». Antes de irse, Mason se detuvo una última vez en el porche. Milo le entregó otro dibujo, esta vez de él, Valor y Grace, bajo un techo azul con la palabra hogar. «¿Puedo visitar la estación algún día?», preguntó tímidamente. «Por supuesto», respondió Mason. «Valor tiene un rincón favorito allí que lleva tu nombre». Cuando Mason y Naomi se marcharon, la casa brillaba suavemente al anochecer. Dentro, Grace enseñaba a Milo a manejar el calor de forma segura, una plancha de juguete y un cuenco con agua tibia bajo supervisión. «Esta es de mentira», le explicó. «Pero algún día me ayudarás a planchar de verdad». Milo tocó el botón, observó cómo el vapor se elevaba. Y no se estremeció. Desde el coche, Mason observó por la ventana. La luz del hogar caía sobre ambos, y por primera vez en mucho tiempo, el calor no significaba miedo sino esperanza. «¿Alguna vez has pensado», dijo Mason a Naomi, mientras conducían, que algunos rescates no terminan con sirenas, sino en habitaciones silenciosas y segundas oportunidades? Naomi sonrió con calma. Ahí es donde comienza el verdadero trabajo. Valor, en el asiento trasero, se acomodó apoyando la cabeza entre ambos. Sus ojos color ámbar observaban la carretera al frente. Por primera vez en mucho tiempo, Mason no sintió el peso de los casos sin resolver, sino la suave certeza de que, al menos para un niño, el mundo había empezado a girar en la dirección correcta. Cedar Falls despertó con una pálida mañana de invierno, de esas que cubren cada escaparate con escarcha tranquila y luz tan afilada que convierte los charcos en espejos. En la calle principal, el viejo Riverbend Laundry and Press se veía irreconocible. Las paredes de ladrillo habían sido limpiadas, el cartel desgastado, reemplazado por letras azules que decían Harbor Suds Community Laundry, donde la calidez comienza con la bondad. El suave zumbido de las lavadoras salía por la puerta abierta y un tenue aroma a lavanda flotaba en el aire. Dentro, la gente se movía con propósito y alegría. Voluntarios doblaban ropa limpia, estudiantes locales clasificaban donaciones, y el murmullo constante de conversación había sustituido el tenso silencio que alguna vez dominó aquel lugar. El negocio había sido adquirido por la Fundación Warm Threads, una organización sin fines de lucro nacida del mismo dolor que había marcado esas paredes. Ahora los ingresos se destinaban a ayudar a niños y familias en crisis, lavandería gratuita, derivaciones a refugios y campañas de abrigo en invierno. Al fondo del local, una placa relucía bajo la luz matutina. Decía simplemente: dedicado al valor de un niño y a todos los que vuelven a aprender lo que significa la calidez. El oficial Mason Hart estaba de pie en la entrada, su uniforme impecable con Valor sentado orgullosamente a su lado, el distintivo de servicio reluciente. El pastor alemán, ahora de 5 años, se había convertido en un protector sereno y equilibrado. Su pelaje negro y canela brillaba bajo las luces nuevas, y sus ojos seguían cada movimiento con una inteligencia tranquila. «Nunca pensé que volvería a ver este lugar sonreír», dijo Grace Bennett, acercándose a Mason. Llevaba un abrigo de lana y una bufanda roja, la trenza gris peinada sobre un hombro. «Incluso pintaron la esquina de la plancha de color verde menta», comentó con una sonrisa tenue. «Antes me daba escalofríos pasar por ahí». «Es más que pintura», respondió Mason.
Es lo que la gente ha hecho con ello. En ese momento la campanita sobre la puerta tintineó. Milo Bennett, ahora de 8 años, entró con la mochila colgada torpemente de un hombro. Sus pasos eran firmes, tranquilos. Las pequeñas cicatrices en su cuello se habían desvanecido en medias lunas pálidas casi invisibles, salvo cuando la luz les daba de lleno. Sus ojos antes tímidos brillaban ahora con una chispa de propósito, la que nace de sanar sin olvidar. Grace le dio un apretón en el hombro. «Tu maestra me dijo que hiciste algo grande hoy». Milo sonrió con timidez. «Tuvimos una asamblea en la escuela. Hablé sobre lo que pasó. No todo solo que a veces los niños no saben que está bien pedir ayuda». Naomi Burke, ahora parte del consejo directivo de la Fundación Warm Threads, se acercó con un portapapeles en la mano y una sonrisa cálida. «¿Y qué pasó después, Milo?» El niño bajó la vista acomodando la mochila. «Después de que hablé, 2 niños fueron a contarle al consejero cosas malas que les pasan en casa. El director dijo que ahora estarán bien». Ozón sintió un nudo en la garganta. Miró a Valor, que movió la cola una sola vez, como diciendo: «Tú le enseñaste eso». En el frente, la alcaldesa Harriet Cole tomó la palabra desde el podio. Mujer de unos 40 años de porte atlético, llevaba un abrigo azul marino con el emblema de la ciudad sobre el corazón. Su voz clara y firme se alzó sobre el murmullo del público. Este edificio solía ser un lugar donde el silencio dolía. Hoy es un lugar donde las voces sanan. El nuevo Harbor Suds Community Laundry no trata solo de ropa limpia, trata de segundas oportunidades. El aplauso llenó la sala mientras la alcaldesa señalaba la cinta colocada frente a un nuevo rincón azulejado. El área asegura de planchado un espacio donde los niños podían aprender sobre seguridad con calidez y supervisión. Un cartel sobre la pared decía: «The Safe Heat Station», porque el calor nunca debe doler. «Oficial Hart», dijo la alcaldesa con una sonrisa. «Y Valor harían los honores». Mason dudó un momento, luego asintió. Tomó las tijeras ceremoniales, el metal brillando bajo las luces fluorescentes. Valor permaneció a su lado, la cola inmóvil, los ojos atentos al público. El silencio se volvió expectante, y cuando la cinta se cortó con un clic suave, el pasado se rompió junto con ella, dejando espacio para algo nuevo. Una comunidad que había aprendido que la verdadera calidez no se mide en grados sino en actos de bondad. Cuando Mason cortó la cinta, un estallido de aplausos llenó la sala. Milo avanzó despacio, sosteniendo entre las manos una pequeña caja envuelta con esmero. «¿Puedo darle algo?», preguntó con timidez. Mason se inclinó colocando una mano sobre el lomo de Valor. «Claro, campeón. ¿Qué traes ahí? Es para él». Con movimientos cuidadosos, el niño quitó el papel y reveló una placa de collar plateada grabada en azul: «Mi héroe». La sujetó al cuello del perro y en voz baja susurró: «Me salvaste. Nunca lo olvidé». Valor inclinó la cabeza y rozó la mejilla del niño con el hocico, un gesto tan puro que desató una risa emocionada entre el público. Grace se llevó una mano al rostro para secarse las lágrimas. «Ha llegado muy lejos», murmuró a Naomi. Ella asintió sonriendo con ternura. «Ahora enseña a otros lo que significa sanar». Tras la ceremonia, Mason ayudó a descargar cajas del Warm Threads Winter Drive. Dentro había bufandas tejidas, abrigos y mantas donadas por familias del pueblo. Aquella iniciativa nacida de una tragedia se había convertido en un movimiento comunitario impulsado por pequeños comercios y donantes anónimos que creían que ningún niño de Cedar Falls debía pasar frío. Mientras los voluntarios trabajaban, Milo se quedó observando una lavadora en marcha. El sonido giratorio del agua que antes le había provocado miedo, ahora era una música tranquila, una rutina segura. Sonrió en silencio. Grace llegó con 2 tazas de cacao humeante. «¿En qué piensas, cariño?» «En que antes este ruido me asustaba», respondió él. «Ahora suena como la lluvia». Grace lo miró con dulzura. «Así sabes que estás curándote, cuando el ruido deja de parecer tormenta». Esa noche, cuando el último grupo se marchó, Ozón permaneció un momento dentro del edificio.
El aire todavía olía a detergente y a canela recién horneada de la panadería de enfrente. Recorrió la sala con la mirada a las luces brillantes, las risas, la placa conmemorativa en la pared. Naomi se acercó y ajustó su bufanda. «Difícil creer que este lugar fue una escena del crimen», comentó él. «Ahora es un refugio». Ella sonrió. «Un final que pocos tienen. Deberías venir la próxima semana. Habrá un taller para padres y Milo será uno de los instructores». Mason asintió. «Por nada del mundo me lo perdería». Afuera la nieve empezaba a caer. Copos lentos cruzaban las luces de la calle como si la ciudad respirara en paz. Grace y Milo esperaban junto al coche con Valor sentado a su lado. El niño tomó la mano de Mason. «¿Volverás pronto?» «Siempre